El lupus cutáneo, entonces, como les decía, cursa con lo que conocemos el lupus cutáneo agudo, que es el típico eritema malar, el lupus cutáneo agudo generalizado y la necrólisis epidérmica tóxica, también como entidad aparte. El lupus subcutáneo, que ya tiende a dejar cierta cicatriz en la piel, y el cutáneo crónico principalmente, y el más conocido es el discoide con con todos sus tipos, digamos, y la paniculitis lúpica. Como entidades aparte es importante, tenemos la superposición con el líquen plano y el síndrome de Rowell, que viene a ser el eritema multiforme que está presente en el lupus. Como les decía anteriormente, el lupus cutáneo crónico es una entidad que puede presentarse aisladamente y en un 10% de los casos evoluciona hacia la forma sistémica. Puede cursar incluso con anticuerpos positivos y todo, pero se queda, digamos, localizado a nivel cutáneo. Bueno, neurolupus. Esta es una clasificación vieja, ¿tá? O sea, vieja, digamos, descrito hace un montón de años, pero se sigue usando, es la que usamos habitualmente. Tenemos que hay manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico. Dentro de estos síndromes, digamos, tenemos las entidades más frecuentes, que se vienen a hacer hasta un 30% de los casos, que vienen a ser la cefalea, los trastornos cognitivos, el ACV, las convulsiones, y el resto, ¿sí? Ya son entidades que se consideran raras, que estén en el lupus, pero sí descriptas, que se dan más o menos en el 2% o menos de los casos. Entonces ustedes pueden ver el debut de esta paciente fue el de una mielopatía. Principalmente se dan por dos mecanismos: vasculitis, ¿sí? Y mediada por anticuerpos específicamente, como puede ser el caso, por ejemplo, de los anticuerpos anti-RO o antiperribosomal en el caso de la psicosis, o en la disfunción cognitiva. Se ha descrito los anticuerpos anti-receptor de N-metildeaspartato, que obviamente en la práctica clínica no los tenemos a disposición, pero bueno, están descritos como asociados principalmente a esos síntomas. Lo que es nefritis lúpica, vimos recién, la paciente tenía un grado 4, ¿no? Tenemos desde una mesangial, que es una mínima alteración y es principalmente observación, hasta los grados de inflamación más importantes y la grado 6, que es la insuficiencia renal crónica con esclerosis avanzada. Y bueno, la definición de caso está por un sedimento urinario activo. Vimos hematuria, no tenía cilindros, pero tenía hematuria principalmente, y proteinuria con un valor mayor a 500 miligramos en 24 horas, con o sin deterioro de la función renal. Es importante entonces, ¿por qué? Siempre para valor pronóstico, ¿sí? Porque en cada una de las biopsias, ¿sí? Que a veces es necesario realizar en un paciente varias biopsias renales, porque tiene recaídas o porque le queremos sacar el inmunosupresor, entonces queremos estar seguros de que no tenga actividad a nivel renal. Entonces, a nivel, digamos, de la inmunofluorescencia y demás, nos pueden informar, ¿sí? Si hay actividad principalmente aguda o depósitos de inmunocomplejos activos, o si hay atrofia tubular o nefritis intersticial, que son parámetros, digamos, de cronicidad. Entonces siempre es necesario tener una biopsia a mano. Bueno, los criterios CEULAR y del Colegio Americano de Reumatología son estos que les puse acá. No es a modo de que lo sepan, sino simplemente para explicar que el criterio de entrada, o sea, de sospecha de un paciente con lupus, obviamente es la clínica, y son los anticuerpos, como están ahí en rojo, son los anticuerpos antinucleares o el FAN, lo mismo, ¿sí? Mayor o igual a 1 en 80. Este título fue cambiando a lo largo del tiempo y quedó en 1 en 80, que es un título relativamente bajo, o sea que hay que darle bolilla a estos títulos. Y
la presencia de 10 o más de estas manifestaciones clínicas. Obviamente puntúan en cada dominio, por ejemplo, en las manifestaciones cutáneas, el valor más alto, por ejemplo, que tenga lupus cutáneo, y antes que alopecia se puntúa lupus cutáneo, ¿no? El valor más alto, digamos, de cada dominio se puntúa. Y también para que vean que, por ejemplo, de cada órgano, de cada sistema, ¿sí? Tenemos solo algunas manifestaciones que fueron las que dieron más sensibilidad y más especificidad digamos, para los criterios. Por ejemplo, acá no está ni la mielopatía, ni otros síntomas que pueden aparecer, digamos, solamente están los que puntuaron que son más específicos y más sensibles para clasificar a los pacientes para eventualmente algún estudio o para una base de datos, ¿sí? Pero no para el diagnóstico, digamos, en la práctica clínica. Tenemos dentro de los parámetros también inmunológicos, los anticuerpos, vimos antifosfolípido, el consumo de complemento, y los anticuerpos que son altamente específicos para lupus, que son dos, que es el anti-DNA y el SM. Entonces, en todo paciente con un PAN o un ANA positivo, vamos a pedir un DNA y un SM, que estos dos son específicos para lupus. O sea, no se ven en otras entidades del tejido conectivo. Bueno, ¿voy muy rápido? No, bien, Agus, re bien. ¿Bien? Sí, Bueno. sí. Antes que sigas, Sí, el que quiera, porque no sí, me deja escribir, pueden hacer preguntas por el chat y después se las sí. transmitimos a Agustina. Bueno. Entonces, les decía que dentro de el perfil inmunológico tenemos anticuerpos que nos van a marcar actividad de la enfermedad, ¿sí? Y anticuerpos que van a estar asociados que se usan para el diagnóstico, ¿sí? Que no se repiten, ¿sí? Una vez que son o positivos o negativos, después nos los repetimos periódicamente. En cambio, el DNA, el anti-DNA y el complemento lo usamos como patrones de seguimiento de actividad de la enfermedad. Los otros anticuerpos asociados importantes, además del que les mencioné, que es el SM, el anti-SNP, es el RO y el LA. Tienen importancia el RO en un montón de síntomas y de afecciones, principalmente en nefritis, en todo lo que es la enfermedad cutánea, el lupus neonatal, que se los mencioné inicialmente, y la enfermedad pulmonar intersticial. Cada vez más los neumonólogos tienen en cuenta el anti-RO, lo piden, ¿sí? Cuando estudian la enfermedad pulmonar intersticial, porque bueno, su conexión se ha descrito en los últimos tiempos y es importante. El anti-LA como importante en lo que son los síntomas Zika y el lupus neonatal. Ustedes saben que el anti-RO y el anti-LA, ¿sí? Están presentes en otro síndrome que se llama Sjögren, pero bueno, puede estar en concordancia con el lupus o ser una entidad aparte, ¿no? El anti-RNP está asociado principalmente y hay que investigar la presencia de RINO y de hipertensión pulmonar, también de celositis y fotosensibilidad, pero no lo puse acá, pero la presencia de ese anticuerpo nos hace descartar principalmente esa patología. Los anti-NMDA son los que les mencioné para neurolupus, los anticuerpos antifosfolípidos, bueno, todo lo que es asociado a trombosis y síndromes obstétricos. El anti-C1Q está descrito hace unos años para nefritis lúpica, y los antiplaquetarios principalmente mediando la PTI, pero bueno, no se solicitan en la práctica diaria, ¿no? No están accesibles. Bueno, y tenemos la curva de mortalidad de estos pacientes. Esta curva fue descrita hace un montón de años por Browitz, pero también la seguimos utilizando y explica lo siguiente.
que los pacientes tienen digamos, los pacientes con lupus tienen digamos, una mortalidad mayor que la población general, obviamente, ¿sí? 3 veces más que la población general, y esta mortalidad está dada los primeros años del diagnóstico y de la enfermedad por causas infecciosas y por la propia actividad de la enfermedad, ¿sí? Que viene a ser la primera curva, ¿sí? Y después, transcurrido ese tiempo, ¿sí? Hasta 10 años, empieza a subir la mortalidad por el riesgo cardiovascular presente en estos pacientes, por toda esa inflamación, esas interleuquinas y esa inmunidad, digamos, disparada en años, lleva a que haya una aterosclerosis precoz y la mortalidad está dada principalmente por esta causa. Entonces, en emergencias en lupus, lo que les quería transmitir principalmente es que ante la sospecha de activación de la enfermedad y si hay sobre todo compromiso de algún órgano blanco, no se debe demorar el tratamiento de estos pacientes por más que sospechemos que haya una sobreinfección o que haya alguna patología infecciosa coexistente. Hay que realizar cultivos, hay que cubrir con los esquemas más amplios posibles de antibióticos e iniciar tratamiento inmunosupresor. Esto es importante para, bueno, no generar, digamos, retrasos en los diagnósticos y agravar patología, ¿no es cierto? Recordar las banderas rojas que les mencioné y solicitar, si estamos ante presencia de de cualquiera de estos síntomas, los anticuerpos antinucleares. Entonces, las recomendaciones actuales de tratamiento de lupus, que las saqué de las guías EULAR, son las últimas del 2023, que nos hablan de que estos pacientes tienen que tener, obviamente, por lo que vimos, un abordaje multidisciplinario. Ya vimos la complejidad de la paciente, ¿no? Que es importante la interconsulta con los neurólogos, con los hematólogos, los nefrólogos, y así todo es un caso desafiante, ¿no? Y que no se debe disminuir o sea, no se debe retrasar el diagnóstico, porque eso es clave para evitar daño acumulado, que le llamamos nosotros, por la enfermedad. Recomendaciones generales importantes, las medidas dietéticas, obviamente, por lo que hoy llamamos dietas antiinflamatorias, la protección solar, fundamental completar antes, si es posible, de cualquier tratamiento inmunosupresor, del inicio de cualquier tratamiento, el calendario de vacunación, el monitoreo de la nefritis lúpica en los primeros años de la enfermedad y lograr una adherencia al tratamiento es clave en estos pacientes. Entonces acá me detengo un segundito y les cuento qué fue lo que pasó con esta paciente. Esta paciente, luego de tener su segunda recaída renal, evoluciona bien, ¿sí? No se pudo realizar una segunda biopsia renal, pero reinició micofenolato y tuvo buena respuesta nuevamente, pero a los 3 años reingresa al hospital, ¿sí? Por un cuadro de insuficiencia renal aguda, por lo que ingresa a terapia, sufre múltiples intercurrencias infecciosas y fallece. Reinterrogando a la paciente, a los familiares, la paciente había abandonado el tratamiento, ¿sí? Un año antes. Entonces es importante esto que estamos hablando de lograr adherencia y seguimiento de los pacientes y explicarles que, bueno, esta es una enfermedad que tiene un curso crónico y que puede ser mortal, por supuesto. También se ve reflejado en esta paciente la curva que les expliqué de mortalidad, ¿no? En los primeros años de la enfermedad, el fallecimiento por recaída y por sobreinfección. Bueno, la hidroxicloroquina la menciono aparte de los inmunosupresores, porque es la droga de anclaje del lupus. O sea, todo paciente que tiene diagnóstico de lupus debe recibir hidroxicloroquina, a no ser que tenga una contraindicación puntual, porque es la única droga que ha demostrado
disminuir brotes, disminuir mortalidad y aparte tiene efectos beneficiosos a nivel del colesterol, la glucemia, evitar trombosis, bueno, un montón de efectos beneficiosos. Se está usando en este último tiempo el ajuste de esta medicación según el peso, ¿sí? Esto es para evitar la toxicidad a nivel retiniano. Ustedes saben que puede causar depósito de determinadas eh, depósitos a nivel del campo visual, ¿sí? Y que esos depósitos son irreversibles y que esto se puede ir monitoreando y ante la presencia inicial de esto se suspende la droga. ¿Eh? Pero si no, los pacientes todos deben recibir hidroxicloroquina. Y los corticoides se deben usar como digamos, terapia puente, ¿sí? O en los brotes o en las crisis, pero no de forma crónica y permanente, ¿no? Y tenemos dos posibilidades, utilizarlos vía oral o en pulsos. Esto va a ser en base a la gravedad de la enfermedad. Sabemos que cuando utilizamos los corticoides vía oral tardan en hacer efecto porque hacen, digamos, el efecto a nivel, digamos, de la transcripción genética, es a nivel genómico, eh, entonces el efecto tarda más. Eh, y importante, esto es muy importante, no utilizar dosis superiores a 40 miligramos día. Esa dosis que se decía 1 miligramo kilo día ya no la utilizamos más, a no ser puntualmente algunos casos de hematología, pero nosotros tratamos de no usar dosis tan elevadas, porque aparte se ha visto que utilizando 30 miligramos incluso, vía oral, se saturan casi el 90% sí, el 90% de los receptores citoplasmáticos. Entonces, el utilizar más dosis no aumenta los beneficios, sino aumentan los efectos adversos. Y los pulsos, bueno, se utilizan dependiendo de la gravedad de la enfermedad, del órgano afectado y demás, en dosis de 1 gramo, de 500, incluso se pueden utilizar de 250 miligramos día, ¿sí? Por 3 a 5 días. Esta es una vía, como no es una vía genómica, es una vía más rápida, eh, y ustedes vieron que lo utilizamos en este caso para todo lo que es las manifestaciones neurológicas como de nefritis lúpica, ¿no? Y los inmunosupresores, la vía de elección va a estar basada también en la actividad clínica, en el compromiso orgánico. No es lo mismo tratar un neurolupus que una nefritis lúpica. Vieron que el tratamiento de la nefritis lúpica es mucho más extenso. El tratamiento de los síntomas del neurolupus, por ahí con 2/3 pulsos de ciclofosfamida estamos bien. Si quisiéramos hacer inducción, por ejemplo, con micofenolato, lo podemos hacer en la nefritis lúpica, pero no estaríamos eh, cubriendo bien el neurolupus. O sea que según las manifestaciones es el inmunosupresor que vamos a elegir y también lo que tengamos al alcance, obviamente, ¿no? Y bueno, tener en cuenta también, obviamente, las situaciones especiales. Si el paciente está cursando un embarazo, lactancia, bueno, se utilizan como di el ejemplo también, eh, se van rotando las medicaciones que se pueden utilizar en cada caso. Y el tratamiento obviamente sigue siendo un desafío para nosotros porque tratamos de encontrar la mayor eficacia posible con los menores efectos adversos, que son un montón. Bueno, este cuadro también simplifica lo que estuve comentando, es de las mismas guías, todas las medidas higiénico-dietéticas generales, control de la presión, peso, los otros factores, colesterol, etcétera, vacunación, eh, la indicación de aspirina en caso de tener los anticuerpos antifosfolípidos o el anticoagulante lúpico eh, positivo y no tener clínica, ¿sí? Solamente el tratamiento con aspirina a baja dosis. Y después todos los pacientes, ¿sí? Deben estar con hidroxicloroquina. Los corticoides los voy a usar dependiendo del caso clínico. Y después tenemos los inmunosupresores, metotrexato,
azathioprina, micofenolato, todos son útiles, diferentes indicaciones. El belimumab y el anifrolumab, que después voy a mencionar dos palabritas, que son los biológicos aprobados específicamente para lupus. Los inhibidores de la calcineurina, como digamos para casos refractarios, principalmente en combinación para las nefritis lúpica. La ciclofosfamida y el rituximab para los casos más severos o refractarios. Bueno, en terapia biológica, ¿qué tenemos para lupus? El rituximab lo venimos usando hace muchísimo y si bien los estudios no demostraron a nivel de los estudios por ahí beneficios para sacar una indicación precisa, se usan como siempre como, digamos, terapia de rescate para los síntomas neurológicos, la PTI, la nefritis lúpica refractaria, como dije. Es un biológico que lo que hace es lesionar principalmente las células B y el paciente se queda sin linfocitos B. ¿Cuánto dura? Dura 6 meses, por lo tanto la indicación, si queremos tener efecto, se tiene que ir renovando cada 6 meses. Después tenemos el belimumab o el Benlysta. Actualmente este biológico lo tenemos para aplicación subcutánea que se aplica en los pacientes, autoinyector. También tiene su principal acción en la inhibición de la activación de la célula B. Y se utiliza para los casos donde hay un lupus de leve a moderado, en donde no se pueden, digamos, eliminar del todo los corticoides, o en combinación con algunos otros, como por ejemplo el micofenolato para la nefritis lúpica. El anifrolumab es un anticuerpo contra el receptor de interferón 1. Si recuerdan ya en la diapositiva del inicio, les dije que la vía del interferón era una de las vías más dañadas en el lupus y el interferón principalmente es el que provoca esa activación cíclica entre la célula presentadora de antígeno, el linfocito B y el linfocito T. Entonces el bloqueo de este interferón hace que, bueno, que toda esa cascada inflamatoria baje. Obviamente como son nuevos, son caros, son de por ahí difícil indicación en la práctica habitual, pero bueno, está. Y principalmente para lo que es lupus moderado severo y manifestaciones refractarias. Y la gamma globulina la dejamos como, digamos, importante su indicación en la parte hematológica, en la PTI, y también, esto es importante, la gamma globulina nos permite, digamos, ganar tiempo, ¿sí? Si tenemos un paciente activo, con lupus activo y cursando una infección severa, entonces la gamma globulina nos da ese tiempo a realizar el tratamiento infeccioso y luego plantear la inmunosupresión que querramos utilizar.